¿Qué es Música por un Cambio? Música por un Cambio es un proyecto dedicado a combatir mediante la música el racismo y la discriminación en México y en Estados Unidos. Esta serie de recitales invita a la reflexión y al cuestionamiento. Música por un Cambio busca que nos demos cuenta de la realidad que existe en el mundo y que hagamos algo al respecto. Mediante la música de compositoras y compositores mexicanos y afrodescendientes, así como conocer la opinión y trayectoria de cada uno de los involucrados. Música por un Cambio busca sembrar una semilla de lucha, de conciencia, de amor y de humildad en todos nosotros. No hay que dejar que sea solo un ideal. Hagamos acciones. En esta serie existen dos asociaciones involucradas, Racismo MX y Castle of Our Skins. Nosotros podemos apoyarlas a que continúen su ardua labor. Para ello, podemos realizar donaciones mediante PayPal. Todos necesitamos un cambio. El mundo necesita que cambiemos. ¿Qué nos hace falta para hacerlo? Que la música sea el cambio que el mundo necesita. El día de hoy en Música por un Cambio tenemos una conversación muy esperada que se quedó la vez pasada pendiente y déjenme a ver si les recuerdo un poquito la memoria, porque la vez pasada que tuvimos aquí a esta persona tan ilustre que nos viene a acompañar el día de hoy, terminamos la conversación con la frase: la única manera de cambiar la situación actual que presenta la sociedad con respecto a la discriminación es el conocimiento. Entonces, con esta frase que concluimos la conversación pasada, la doctora María Elisa Velázquez viene hoy a darnos pues cuenta de todos estos motivos por los cuales debemos sentirnos orgullosos de nuestros orígenes y debemos sentirnos orgullosos de las personas que fueron creando a México, que quizás muchos no conocemos, quizás por cuestiones históricas han sido muy poco difundidas, pero que están ahí. Este pasado que nos influye en la actualidad y que tenemos que conocerlo. Entonces, miren, aquí tenemos de nueva cuenta, con un gusto y un placer, a la doctora María Elisa Velázquez. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días. Buenos días, Armando. Pues muy contenta de poder volver a estar aquí contigo para platicar y dar a conocer temas relativos a los afrodescendientes, a los afromexicanos. Bueno, pues mire, estoy yo también muy contento y ¿qué le parece? Pues si comenzamos. Me gustaría que comenzáramos hablando sobre este pasado afro que existe en México. Eh, ¿Nos pudiera hablar un poquito en términos generales de cómo es este pasado afro y luego ya nos metemos de lleno en ciertos temas? ¿Qué le parece? Claro que sí, Armando. Pues recordar, como habíamos platicado en el programa anterior, que miles de personas, hombres, mujeres, niños, llegaron a partir de la conquista de México a este país, al entonces Nueva España, y que formaron parte durante los 3 siglos de la época virreinal de una sociedad que se estaba formando, una sociedad nueva, con nuevas formas de organización, con nuevas formas culturales, y que participaron pues ampliamente en varios sectores de la sociedad. Recordábamos que llegaron alrededor de 250,000 personas, quizá más, porque no podemos saber el número exacto que llegó a partir del contrabando. También decíamos que llegaron por 3 puertos fundamentales: Veracruz, Campeche y Acapulco, pero que no se quedaron en los puertos. Estas personas fueron trasladadas a varias ciudades principales de la entonces Nueva España, y que encontramos personas de origen africano, por lo tanto, en Coahuila, en Nuevo León, en Zacatecas, en Puebla, en Tabasco, en Chiapas, en Yucatán. Es decir, prácticamente no hay territorio actual en México que no haya recibido personas de origen africano. Es verdad que la mayoría de ellos llegaron como personas esclavizadas,
pero muchas lograron obtener su libertad y además muchas de ellas ya nacieron libres, es decir, encontramos a partir del siglo XVII una cantidad representativa de mulatos, pardos, morenos, como entonces eran nombrados, libres, que formaban parte de varios sectores de la sociedad novohispana. Fueron, trabajaron en haciendas cañeras, en haciendas de café, en haciendas agrícolas en general, pero también en los puertos, pero también en los gremios, en los obrajes y también como trabajadoras del hogar o trabajadores del hogar en las grandes ciudades. También fueron comerciantes, fueron después los ya libres arquitectos, trabajaron en muchos gremios como pintores y las mujeres también destacaron en varias actividades como parteras, curanderas, etc. Entonces, vemos que para el siglo XVIII la población afrodescendiente en México era una población muy heterogénea, estaba en varios ámbitos de la sociedad novohispana y sin lugar a dudas participaba con su trabajo y con su herencia cultural y con su agencia social. Maestra, También, perdón que le interrumpa, no, dígame. no, nada más para terminar, decir que a partir del siglo XIX, mediados del XVIII, empieza a haber un olvido, un menosprecio a la importancia de esta población en la historia de México, y es entonces como cuando se empieza a olvidar en la historia oficial, en la memoria colectiva, y apenas hace algunos años, en los años 50 del pasado siglo, es cuando a partir de estudios como el de Gonzalo Aguirre Beltrán, se empieza a volver a hablar de la importancia de esta población, no solo en la época virreinal, sino también en el siglo XIX y actualmente. De toda esta introducción que nos acaba de dar, bueno, como usted mencionó, ya abordamos más a fondo en la conversación pasada. Si ustedes quieren saber un poquito más, vayan a la conversación pasada una vez que termine este video. Pero quiero que retomemos esta participación de la mujer afro aquí en México, tanto la mujer africana como la mujer ya afromestiza o afrodescendiente que ya aquí está en México, tanto en la vida pública de la sociedad. ¿Cuál fue la participación? Porque usted nos habló un poquito la vez pasada de que eran las nodrizas y de que eran todo este tipo de trabajos, pues un poquito de hogar, pero me interesaría que habláramos un poquito de esta vida pública y social de la mujer afromexicana, bueno, africana y afromestiza aquí en México. ¿Cuál fue, maestra? Claro que sí, hermano. Bueno, llegaron también desde los primeros tiempos mujeres de distintas culturas de África, del continente africano. Recordar también, como lo dijimos en la sesión pasada, que África es un continente formado por diversas culturas, donde se hablan muchos idiomas, o sea, no es un país, África es un continente, y llegaron durante el periodo virreinal a la Nueva España mujeres de diversas culturas, de culturas como la Wolof, como los Mandinga, del Congo, o sea, de las culturas bantús, y bueno, con sus saberes y su herencia cultural llegaron a este continente. Ellas, en principio, muchas de ellas trabajaron, como decíamos la vez pasada, en el servicio del hogar, ¿no? Muchas veces fueron muy cercanas a los españoles, a los criollos, pero también a los mestizos. Fueron muy apreciadas para criar a los hijos. Muchas de ellas fueron nodrizas, y esto es muy importante porque por varias cartas de libertad sabemos que varios de estos niños que fueron criados por ellas obtuvieron la libertad cuando ya eran mayores. En los testamentos decían, otorgo la libertad a fulanita por el cariño que me dio y por los cuidados durante mi niñez, ¿no? Estas mujeres amamantaban, cuidaban a los niños y eran recompensadas muchas veces no solo con la libertad, sino tenemos casos de mujeres que obtuvieron, por ejemplo, casas, propiedades, la libertad de sus hijos. O sea, se creaban lazos ahí importantes.
complicados, como suelen ser esos lazos que son de dominación, de sujeción, pero al mismo tiempo inevitablemente de cariño, de alianzas, de solidaridad. Entonces, ese tipo de relaciones complejas se dieron. Ahora, las mujeres también estuvieron dedicadas a cuidar a gente enferma o a gente mayor, o sea, es una labor que también se menosprecia mucho, incluso actualmente, ¿no? Parece que la labor de cuidar a la gente mayor o de cuidar a los enfermos siempre recae en la familia o en las mujeres, pero es un trabajo que requiere de mucho tiempo, de mucha paciencia, de mucha inversión, y muchas de estas mujeres se dedicaron a eso. También eran cocineras, también eran maestras, también muchas de ellas fueron parteras, curanderas, y muchas también fueron acusadas por la Inquisición por ser hechiceras, por blasfemar, por ejercer la brujería. Yo me encontré durante mi investigación sobre mujeres de origen africano en la Ciudad de México casos muy interesantes de mujeres que, por ejemplo, usaban algunos polvos para atarantar a los amos o para conseguir el amor de algunos hombres, y esto les permitió tener cierta importancia, cierto poder social. Muchas otras mujeres acudían eh, a ellas a pedir favores, a pedir sus saberes para no solo para curar, sino para conseguir el amor de algún hombre, etcétera, ¿no? Entonces, eso también destacó mucho en las mujeres. Muchos fueron también prejuicios, fueron estereotipos. Hay que recordar que la Inquisición no podía juzgar a los indígenas y a las indígenas. Entonces, las indígenas igualmente también practicaron la magia, también practicaron lo que entonces se conocía como magia, que en realidad eran los saberes cotidianos de estas personas, pero bueno, ellas no podían ser llevadas a los tribunales de la Inquisición, y las personas de origen africano sí. Entonces tenemos muchas noticias sobre estas mujeres a través de estos juicios en la Inquisición. También muchas fueron acusadas por hablar por el pecho, por ejemplo, que al parecer puede ser una práctica de origen africano, es decir, que se oía una voz que salía del pecho y que a veces pronosticaba cosas. Por ejemplo, hay una que yo encontré en el puerto de Acapulco, una mulata de nombre Cecilia, que solía adivinar cuándo iba a llegar el galeón de Manila a Acapulco y cuántas personas venían en ella, cuándo iba a arribar, con qué enseres, tanto así que fue juzgada, tuvo una denuncia, no fue juzgada. También pasaba eso mucho, se denunciaban a las personas y luego no se continuaban con los casos. Entonces, muchas mujeres sabemos de su existencia por estos expedientes. Pero también hubo muchas mujeres esclavizadas que lucharon por sus derechos. Tenemos varios casos de mujeres afro que demandaban a instituciones incluso, como al convento de Valvanera en el siglo XVII. Una mulata llamada Leonor demandó al convento por no otorgar la libertad de su hijo. Y este caso es muy interesante, me voy a detener unos segundos en él, Armando. Fíjate, ella obtiene la libertad, ella es esclava en un convento, en el convento Valvanera. La monja, que era su dueña, le otorga su libertad al morir. Y ella, al recibir esta libertad, está embarazada. Entonces, las monjas le dicen, bueno, tú sí eres libre, pero el producto que tienes, o sea, el niño que tienes en tu vientre es nuestro, no va a ser libre. Y ella entabla un juicio muy largo con personas que le ayudan, letradas, contra el convento de Valvanera. Entonces, esto es solamente una muestra de cuántas veces ellas lucharon por este tipo de situaciones que iban en contra de sus derechos, porque es cierto que las esclavas y los esclavos estaban sometidos y eran considerados mercancías, pero también tenían derechos, o sea, no solo se reducía a ser una mercancía, sino que, como decíamos antes, en estas complejas relaciones humanas, pues sí tenían derechos y había códigos que hacían valer sus derechos. Entonces, también vemos a mujeres esclavizadas, por ejemplo, luchar por
por el derecho que tenían de cohabitar con sus maridos. La ley y sobre todo los sacramentos religiosos establecían que los esclavos y las esclavas podían tener vida marital incluso si estaban en lugares separados. Y cuando esto no sucedía, sobre todo las mujeres, y esto es interesante, levantaban protestas y acusaban a sus amos. Y bueno, por último, me gustaría hablar también de las cimarronas, de las mujeres que escapaban de la esclavitud, que huían de la esclavitud y que formaron parte de muchos motines, de muchas sublevaciones del periodo. Había mujeres, por ejemplo, que formaban parte del grupo de Yanga en Veracruz, que se sublevó desde finales del siglo XVI, pero también vemos cimarronas en pleno siglo XVIII que se huían de la Ciudad de México, de las casas, ¿no? Entonces, digamos que las mujeres tienen un papel fundamental en la formación de la sociedad novohispana y siguen estando presentes a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Hoy en día hay mujeres afrodescendientes en varias regiones de México. Muchas de ellas están en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, y es muy interesante que han empezado hace 3, 4 años a organizar sociedades, grupos, para luchar por sus derechos, para reconocerse como mujeres con problemáticas que enfrentan de discriminación, de racismo, de menosprecio y de género, por supuesto. Entonces, se puede hacer un recorrido de toda la historia de estas mujeres en la sociedad mexicana y vemos que han sido mujeres valientes, mujeres con agencia social, participantes, que no solo han sido víctimas de un proceso de esclavización, sino también han sido sujetos de resiliencia en la construcción de nuevas sociedades. Nos platica montones de cosas muy interesantes y yo ya saqué, mire, mis dudas ya las tengo aquí presentes y quiero que empecemos por algo que nos comentaba usted sobre una cosa que ni siquiera yo tenía idea, de que la Inquisición juzgaba diferente a los indígenas nativos mexicanos de aquí de México con respecto a cómo juzgaba a los afrodescendientes o a los africanos. ¿Por qué existe esta diferencia, esta distinción que genera pues, la iglesia, que era pues, el gobierno, este gobierno teocentrista que se vivía? Pues fíjate, Armando, que es una pregunta interesante. Al principio sí se juzgaba a los indígenas, por lo menos hasta, no recuerdo la fecha exacta cuando se hizo la prohibición, pero es alrededor de 1570. O sea, los primeros años sí se juzgaron indígenas por herejía, por brujería, por todo esto. Incluso algunos fueron hasta quemados en este periodo. Pero desde que los frailes mendicantes, sobre todo de las órdenes regulares, en particular los dominicos, comenzaron y los franciscanos a defender los derechos de los indígenas, se llegó a la conclusión de que no deberían ser juzgados por la Inquisición, porque el argumento es que estas personas no habían recibido la palabra de Dios, no habían sido evangelizadas y por lo tanto no conocían la religión y que entonces podía caber la duda. Para los africanos y afrodescendientes no existe la misma lógica, en parte porque pues, África había tenido ya con antelación relación con Europa, entonces se partía de la idea de que ellos sí deberían ya de conocer la religión cristiana. También muchos de ellos tenían la influencia musulmana, por lo menos los del norte de África, entonces eso también era un argumento para juzgarlos, pero al final no hay ningún argumento sólido. O sea, la Santa Inquisición, el oficio, juzgaba a españoles, portugueses, judíos y africanos y afrodescendientes. O sea, y los únicos que quedaban excluidos del juicio de la Inquisición eran los indígenas. Esto posibilitó que
que además no juzgaran a millones, o sea, se la pasarían juzgando a toda la población, porque la población indígena, que era la gran mayoría, pues tenía otros usos y costumbres, por ejemplo, la poligamia, que era muy perseguida. Hay varios africanos también acusados de adulterio, de bigamia. Entonces, es bastante contradictorio a esta decisión de la Inquisición, pero responden mucho a la protección que se le dio en su momento, sobre todo los frailes mendicantes, a la población indígena. Fíjese que bien interesante esta parte de los frailes dominicos. Más adelante, obviamente hay que tocarlo porque pues igual fue un dominico el que apoyó la libertad de Luis Barreto. Yo recuerdo haber leído un poquito de eso del arzobispo que en su momento que apoyó fue un dominico, ¿no? Que luego ahorita llegamos a ese tema, pero el referente un poquito, volviendo a lo de las mujeres. Yo recuerdo haber empezado a leer un poquito en su publicación referente a las mujeres africanas, que ya existía digamos, una cultura de esclavitud femenina en las sociedades africanas. O sea, que ya existía esto y que, bueno, no sé si hay alguna distinción con respecto a esta cultura de esclavitud en la sociedad prehispánica aquí en América. ¿Cuál fue la distinción y cómo es que existía esta cultura, maestra? Sí, es también una pregunta muy interesante, Armando. Siempre ha existido o siempre existió esclavitud en prácticamente todas las sociedades humanas. Lo inédito de la esclavitud occidental, sobre todo transatlántica, fue el número, la legalidad que tuvo, el apoyo y sobre todo las ganancias, el comercio, ¿no? Pero hubo esclavitud en varias sociedades. En la prehispánica se utilizaba la esclavitud para pagar deudas, era una forma de tener trabajo. Y por ejemplo, los países árabes, las culturas árabes, utilizaron la esclavitud sobre los africanos por mucho tiempo. Y al parecer, de los países del norte de África, salieron también cantidades enormes de africanos, también millones. Se calcula que más o menos la misma cantidad que salió por los europeos en el Atlántico, ¿no? Y la mayoría de las esclavizadas eran mujeres. Eran muy codiciadas mujeres para el servicio doméstico, para los servicios del hogar, también para ser amantes, para su uso sexual. Entonces, digamos que sí había costumbres y tradiciones de cierta esclavitud, pero con muchos matices. No podemos decir que son la misma esclavitud la que existía en distintas partes de África y en distintas partes de Europa o de América, ¿no? La situación de sumisión podría ser parecida, pero por ejemplo, yo podía ser esclavo durante un tiempo en las culturas mesoamericanas y después pagar mi deuda y ya ser libre. Ahora, también había esclavitud por guerras. Eso pasaba mucho también. Por ejemplo, los mexicas solían capturar guerreros en los distintos enfrentamientos para después sacrificarlos como esclavos. También los africanos en los distintos grupos, cuando había guerras, capturaban gente y la usaban como esclavizada. Entonces, lo que quiero decir es que sí había una práctica más o menos común, con diferencias, sobre la esclavitud. Entonces, cuando comenzó la esclavitud atlántica, pues no fue tan sorpresiva para los africanos. Lo que empezó a ser muy sorpresivo fue el volumen, el tamaño de esa esclavitud. Empezaron a salir no miles, sino millones de personas. En todo esto que nos dice y haciendo referencia un poquito a lo primero que hablamos en la introducción que dimos sobre esta cultura de pasado afromestizo que hay aquí en México, me gustaría preguntarle, maestra, ¿cuáles fueron las costumbres africanas que se hicieron parte de la cultura mestiza aquí en México? Porque hablamos de que sí existía esta esclavitud,
pero como usted menciona, pues los mismos esclavos podían comprar su libertad, los mismos esclavistas podían darles la libertad, y además había un mestizaje. eh, no existía lo mismo que pasó en Estados Unidos, pues, que era unos con unos y los otros con otros. No, aquí sí había mestizaje. Pero entonces, ¿cuál fue esta cultura y estas costumbres que se hicieron parte de el entorno de aquí del país? Bueno, es una pregunta difícil. No se puede identificar como los rasgos concretos por varias razones. Una, porque venían de distintas culturas. Entonces tenemos ejemplos en México de vocablos, de toponimias, pero no hubo, por ejemplo, una lengua, porque venían varias lenguas del continente. Y sobre todo por lo que tú dices, por esta convivencia y este intercambio entre las distintas culturas indígenas. O sea, muy pronto vemos a los africanos y a las africanas apropiarse de las lenguas indígenas. Vemos en los documentos mujeres rezando en náhuatl, mujeres rezando o haciendo magia en mixteco, es decir, hay una gran convivencia con las poblaciones indígenas. Pero sí podemos rastrear vocablos, o sea, en la música podemos rastrear ritmos, caracteres de música de ciertos lugares, lo que han hecho muy bien etnomusicólogos como Carlos Ruiz, como Rolando Pérez. Los podemos ver en regiones muy características como Veracruz, en todo su territorio, porque Veracruz también tiene distintas regiones, en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Creo que comentábamos antes que, por ejemplo, el son de Artesa tiene mucha influencia, según Carlos Ruiz, de marcadores de música que se tocaba en África Occidental con la cora. O sea, también tenemos un poco el estereotipo de que África siempre son tambores. Y no llegaban, o sea, los africanos no solo tocan tambores, también tocan coras, también tocan cuerdas. Entonces nosotros podemos ver ahí influencias que llegaron a México y otras, lo que García de León llama la influencia eh, de Andalucía, ¿no? También la influencia de africanos que ya años antes habían estado en ciudades de España, del sur de España, y que llegan a México. Entonces, yo creo que podemos ver en distintos periodos influencias musicales, también de costumbres, también de organización social. En la Costa Chica lo vio Aguirre Beltrán y creo que todavía es posible. Algunas danzas como la danza de diablos, como la danza del toro de petate, habla un poco de esta recreación cultural. Yo digo que es aventurado para casos como México hablar de herencias concretas, pero sí vemos una recreación cultural. O sea, nombres como Mandinga, hay una ciudad en Veracruz que se llama Mandinga y está haciendo referencia a una cultura africana. También hay otros lugares que se llaman Mozambique y están hablando pues de una región de África oriental. Y en la Costa Chica hay muchos vocablos, chirundo, chimeco, que han analizado que pueden ser de lenguas bantús. Y así, o sea, por ejemplo, y para referirnos otra vez a las mujeres, yo creo que va formas de relacionarse con el cuerpo, de lo que era la sexualidad en países y en culturas, perdón, no en países, en culturas africanas, eran muy distintas a la religión judeocristiana y a las sociedades o a la cosmovisión prehispánica. Entonces, ahí también vemos a las mujeres africanas con una relación con su cuerpo, con su sensualidad, muy distinta a las mujeres mesoamericanas o a las mujeres de tradición europea, de herencia europea. Y de todo esto que nos habla, maestra, históricamente y socialmente, ¿ha habido alguna resistencia a esta influencia? ¿Ha habido, se pudiera decir que, no sé si por la parte de los gobiernos hispanos o por la mezcla cultural, ¿ha habido alguna resistencia a esta influencia o simplemente pasó y está pasando?
Yo creo que ha habido una resistencia, es decir, ha habido, no sé si tan consciente, en un momento yo creo que sí, en el siglo XVIII, a lo largo del XIX, con esta idea de hacer estados-naciones más homogéneos, sí hubo una resistencia a reconocer la importancia de las y los africanos en la construcción de países como México. Es decir, se exaltaron las culturas indígenas y se comenzó a negar progresivamente la importancia de las y los africanos. Tanto que, como decíamos, creo también en el programa anterior, pues ningún museo en México, más que el museo que está en Coajinicuilapa y otro más pequeño en Huehuetán, exhiben la historia de estas poblaciones, hablan de la importancia de estas poblaciones. Los libros de texto tienen algunas menciones muy restringidas y muy mal dichas, y en la memoria social nadie en México, o muy pocos ahora, gracias a la visibilización que se ha hecho, se reconocen como afros. Entonces yo creo que son las dos cosas, o sea, es una memoria y una historia oficial que se dedicaron durante mucho tiempo a menospreciar, a olvidar, en medio de una cultura así del racismo, de negar razas que se pensaban eran inferiores en la conformación de la sociedad mexicana. Pues mire, hay que aprovechar entonces este tipo, como usted comenta, este tipo de que ya estamos empezando a visibilizar estos problemas, porque es cierto, no se enseña en la historia, es muy complicado poder rastrear, y entonces, así como lo dije en el inicio, para podernos de verdad darnos una idea y que se siembre en nosotros esta semilla y nosotros poder en su momento después y seguir investigando, ¿qué le parece si entramos al tema de empezar a hablar de ciertos personajes, maestra? De ciertos personajes en los cuales sin ellos la historia de México no sería lo que es, sin ellos el país no sería lo que es, y que da la casualidad que, bueno, pues son personajes que son afrodescendientes, que son afromestizos y que han contribuido al desarrollo del país de una manera que deberíamos de conocerlo. Entonces, me gustaría, maestra, que empezáramos a hablar por un personaje quizás un poco más conocido, que es Vicente Guerrero. ¿Nos pudiera platicar un poquito de este personaje y cómo es esta relación y cómo es que él, porque yo no sabía, ni siquiera lo había ni siquiera pensado que fuera afromestizo, pues, o sea, ni idea, ¿por qué viene esta blancura que se le da y todas estas cuestiones? Claro que sí, Armando. Bueno, Vicente Guerrero es un ejemplo muy claro de la importancia que para el momento de la independencia tienen los afrodescendientes en nuestro país, los afromexicanos. Ya dijimos que llegaron muchos, que hubo una gran cantidad de intercambio entre distintas culturas. Vicente Guerrero nace en Tixla, en el estado hoy de Guerrero. Eh, sus biógrafos, sus biógrafas, porque hay una biógrafa importante, Tere Pavía del INA, que ha investigado su historia, dan testimonios de que él es un mulato, o sea, es decir, es un afrodescendiente que nace en una familia de afrodescendientes. Muchos afrodescendientes de esa época eran arrieros, se dedicaban a la arriería. Tenemos arrieros mulatos en prácticamente toda la Nueva España. Él nace ahí y se dedica a ser arriero, también su familia hacía armas en la época, y Vicente Guerrero logra recorrer caminos muy importantes, porque pues, los arrieros hacían caminatas de semanas, a veces de meses, ¿verdad? Y entonces conocía muy bien la región y comienza a ser aliado del movimiento insurgente. Esto también es interesante. Decíamos que los afrodescendientes no eran un grupo homogéneo, es decir, no todos los afrodescendientes habían vivido las mismas circunstancias. Entonces, unos habían entrado a las milicias, por ejemplo, y estaban defendiendo a la corona, y otros estaban ya en la resistencia e insurgencia. Entonces, Guerrero es uno de los líderes más importantes del movimiento insurgente. Él sostiene la guerra de guerrillas, como se decía en la época, pues prácticamente durante 10 años, se queda casi solo. Hay que decir que hubo varios ejércitos afrodescendientes en la época. Hay la duda si José María Morelos también fue afrodescendiente. Es registrado como español, pero eso era usual en la época.
para acabar con este prejuicio, se registraban a las personas como uno quisiera, decía, pues no, mi hijo es español o mi hijo es mestizo, pero sí hay algunos testimonios que nos hacen pensar que Morelos también fue afrodescendiente y él tuvo ejércitos importantes de mulatos, ¿no? Contó, por ejemplo, para la toma de Acapulco con los esclavizados de la Costa Grande, camino a Michoacán. Entonces, Vicente Guerrero también tuvo con él a varios afrodescendientes en su lucha. Y bueno, todos sabemos que finalmente pacta con Iturbide y logra ser, por distintas circunstancias políticas, el segundo presidente de México. Esto también pocos lo sabemos, es decir, un afromexicano o un afrodescendiente fue presidente de México, el segundo, y solo estuvo un año porque tuvo muchos problemas políticos, muchas polémicas, y una de las polémicas fue justamente ataques de racismo. O sea, se le dijo en la época que cómo era posible que una familia de simios estuviera presidiendo el control del país, se le atacó mucho por ese lado, pero logró hacer cosas importantes, interesantes Vicente Guerrero, entre otras, bueno, promulgó formalmente la abolición de la esclavitud en 1829. Entonces, es un personaje muy, muy importante en la historiografía de México. Además, después fue traicionado, o sea, murió a traición, fusilado, porque se seguía pensando que podía ser una persona que se opusiera a lo que se estaba desarrollando políticamente y porque además tenía muchos seguidores. Como Vicente Guerrero, pues hubo muchos personajes insurgentes y también, hay que decirlo, hubo otros que apoyaban el movimiento, al imperio, ¿verdad? Porque no eran un grupo, y esto hay que decirlo continuamente, homogéneo. Es decir, no había en estricto sentido una pertenencia ni racial ni étnica en ese sentido en México. Pero claro que es muy importante que todos los mexicanos y todas las mexicanas sepamos que Vicente Guerrero era un afrodescendiente. ¿Por qué existe este, digamos, no sé cuál es el término correcto, digamos, blanqueamiento de este personaje? Porque yo recuerdo, o sea, yo recuerdo, y ya en el momento de la edición ya pondré aquí en la pantalla una imagen de Vicente Guerrero, cómo lo plantean en los libros de historia. En los libros de historia ni siquiera se menciona como afromestizo o afrodescendiente o nada de eso. Y segundo, pues las imágenes que se tienen de él no denotan más que yo creo que el pelo, no sé, o algo por el estilo. ¿Por qué existe este blanqueamiento de este personaje? Bueno, porque justamente en los siglos XIX y XX comienza a haber pues el desarrollo de un racismo importante en la sociedad mexicana que tiene que ver con blanquear, ¿no? Recordemos que en el siglo XVIII se desarrollan estas ideas sobre que los grupos humanos están divididos en razas y que hay razas superiores e inferiores. Y por supuesto se empieza a pensar que entre más oscuro perteneces a una raza inferior. Y esto no solo tiene que ver con los rasgos físicos y el tipo de cabello, sino también con tu herencia, tus tradiciones, tu historia. Entonces, a lo largo de los siglos XIX y XX empieza a haber un blanqueamiento de muchos personajes históricos por lo que es la historia oficial, y lo podemos ver no solo en Vicente Guerrero, sino en otros, en Manuel Altamirano. Es decir, hay varios personajes que comienzan a blanquearse en sus representaciones. Algo muy grave, porque además empiezan a igualar que ser más blanco es ser mejor, ¿no? Una idea muy racista que pervive hasta nuestros días, que está muy presente en los prejuicios, en los estereotipos y en las ideas del racismo, ¿no? Que la blanquedad, no solo ser blanco, sino todo lo que implica la blanquedad, supuestamente tener un mejor estatus económico, tener mejores familias, más acomodadas, ser mejor personas incluso, es lo deseable por el color de piel.
y por las costumbres. Bueno, entonces por eso se blanquea a Guerrero. Hay a otros personajes que también, al mismo Morelos se blanquea. Hay un artículo muy interesante de Dolores Ballesteros que explica muy bien ese proceso. Y sí, esto tiene que ver fundamentalmente con el racismo que está presente en muchas sociedades latinoamericanas y también europeas, pero particularmente también en México. En estas pláticas que he tenido con usted y con todo lo que he estado leyendo y todo lo que hemos estado descubriendo, tanto, bueno, pues yo con la serie Recitales y todas las personas que hemos sido involucradas, es una locura o sea, pensar que la historia nos la enseñan de esa manera. O sea, yo cada día hasta me azoro más de la situación, porque la participación de tantos grupos de personas se ve truncada, las obras de tantas personas se ven truncadas o se ven invisibilizadas completamente por cuestiones de la discriminación. Entonces, qué bueno que nos dice esto, qué bueno que, y yo invito a la gente que siga investigando un poquito más de este personaje Vicente Guerrero, y me gustaría que habláramos entonces ahora de otros dos personajes que usted, me comentó la vez pasada, que el primero me gustaría que habláramos sobre Juan Correa, el pintor, yo diría que es de los pintores, o si no el pintor más importante de la Nueva España. Cuéntenos un poquito de Juan Correa, maestra. Claro, Armando. Pues sí, Juan Correa es uno de los pintores más famosos del periodo barroco, quizá uno de los más prolíferos y más famosos en su época, junto con Villalpando. Juan Correa nace a finales del siglo XVII, vive entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. Y desde en su época es un pintor muy querido, muy apreciado, y prácticamente tampoco hay territorio en México que no tenga alguna pintura del taller de Juan Correa. Ahora, lo interesante de la historia de Juan Correa es que siempre se conoció a este pintor desde hace mucho tiempo, pero la doctora Elisa Vargas Lugo, que lamentablemente falleció hace algunos meses, de la UNAM, fue la que quiso saber más sobre Juan Correa, armó un equipo de investigación, se fueron al archivo y buscaron todo lo que encontraron de Juan Correa. Y fue muy sorpresivo para ellos saber que Juan Correa era un mulato. Es decir, en la época se pensaba, y les estoy hablando de los años 80, del pasado siglo, de 1980, se pensaba que ningún pintor o ningún personaje importante de los gremios novohispanos podía ser mulato. Estaba prohibido para los mulatos y para los indígenas entrar a los gremios, porque así decían las ordenanzas. Entonces fue muy sorpresivo para ellos saber que este gran pintor, tan importante, tan prolífero, tan bueno, había sido un mulato. Él mismo se firmaba en sus cuadros o firmaba en sus documentos Juan Correa, mulato, maestro de pintor. Lo que es muy importante de Juan Correa es que llega a tener un puesto bastante destacado en su gremio. Los gremios funcionaban como organizaciones corporativas en donde tú tenías que ir accediendo a distintos puestos. Empezabas como tutor, como niño, y después eras oficial, y después eras maestro, y era difícil conseguir tener tu taller. Entonces, bueno, Juan Correa logra ser maestro de su taller, logra ser veedor de su gremio, que también era un puesto pues muy importante, logra participar en muchos testamentos como parte de las personas que vigilaban que se hiciera correctamente y legalmente la distribución, y logra tener recursos económicos importantes, Juan Correa. Además, pinta lo que la doctora Vargas Lugo interpretó como niños, arcángeles o ángeles de color más moreno, justamente en un cuadro, el de El Niño Dios con Ángeles Músicos, que es una copia de otro grabado de Holanda. Él hace hincapié en que dos ángeles de este cuadro son más oscuros. Entonces, incluso la doctora Vargas Lugo dice, Juan Correa hace
niños ángeles mucho más morenos y no los clásicos rubicundos de la época, ¿no? Y esto quiere decir que también él quiere reflejar su origen, su ascendencia en estos cuadros. Y la vida de Correa es fabulosa también porque ahí también vemos la complejidad y lo homogéneo de las familias afrodescendientes. Él tiene o sea, es amo de una esclava, lo sabemos porque en algún momento él vende una esclava mulata, y al mismo tiempo sabemos que su familia se organiza para pagar la libertad de una de sus cuñadas y uno de sus sobrinos. Es decir, en una misma familia podía haber mulatos libres y mulatos esclavizados. Entonces, eso también quiere decir que la esclavitud no solo era sinónimo de un grupo social, sino que la esclavitud estaba presente en varios ámbitos. Y bueno, la vida de Juan Correa nos ilustra otra cosa muy importante, que por lo menos en esta época el color de la piel y el origen africano no tenía las connotaciones de discriminación y de racismo que tienen épocas posteriores. Es decir, aunque ser esclavo o descender de una familia de esclavizados podía tener ciertas consecuencias, no era una condición fatal. Y lo vemos en el mismo Juan Correa, ¿no? Y vemos que para finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, puede un mulato llegar a tener una posición económica y un prestigio social tan importante como para haber sido escogido para pintar una parte de la sacristía de la Catedral Metropolitana junto con Cristóbal de Villalpando. Se casa 2 veces, Correa, no sabemos las características de sus esposas, muere relativamente grande para la época, alrededor de los 75 años, y bueno, sin duda alguna es un pintor muy importante en la historia de México y que tampoco había sido reconocido como un pintor afrodescendiente. Lo que también abrió el conocimiento sobre lo afro, de la afrodescendencia de Correa, es entonces encontrar después a muchos afrodescendientes como pintores, como arquitectos, como maestros de muchos gremios, ¿no? Después se hicieron investigaciones y se han encontrado a muchos afrodescendientes pues, en puestos destacados de la sociedad novohispana. Antes de pasar, y quiero agarrar este hilo de que se han encontrado varios afrodescendientes en puestos muy importantes para el siguiente personaje que quiero que nos dé una introducción, pero quiero invitar a la gente a que si quieren investigar más de la obra de Juan Correa y de su vida y todo esto, que vayan a ver, que vayan y busquen su libro, maestra, su libro titulado Juan Correa, Mulato Libre, Maestro de Pintor. Este libro que revela este detalle, de la pequeña introducción que nos dio, y muchos más detalles. Es muy importante que conozcamos cada día más, y yo los invito a que adquieran este libro, porque, bueno, es un texto y que ya, o sea, debe de ser imposible no tenerlo en la biblioteca de su casa. Entonces, fuera de después de comercial, lo de comercial. Las pinturas de Juan Correa que se encuentran en muchos lugares de México. Ahí está. Y también que identifiquen las pinturas de Juan Correa y que se den cuenta de esta herencia, de cómo el arte europeo se viene a hacer mestizo aquí en México. Y Juan Correa es precursor de esta práctica. Entonces, maestra, tomando el hilo que nos dejó sobre los pues, afromestizos que tuvieron puestos importantes, que no nomás había esclavos, que también tuvieron, me gustaría que habláramos, que nos diera también una pequeña introducción de este cantor capón, Luis Barreto, digamos, este cantor de las Indias, muy destacado, afromestizo, que pues también es comparado en ciertas ocasiones con su contraparte pintor Juan Correa. Entonces, ¿nos pudiera hablar un poquito de él, maestro? Claro, Armando, con mucho gusto. Bueno, a este personaje, a Luis Barreto, lo descubrió un muy querido colega, Alfredo Nava, con el que tuve
trabajamos juntos, seguimos trabajando juntos, nada más que ahora él vive en Brasil. Él, haciendo sus investigaciones en la Catedral Metropolitana, encontró a este esclavizado, Luis Barreto, que llegó en el siglo XVII a la Nueva España, solicitado por la catedral, querían un cantor importante, y resultó Luis Barreto un cantante fabuloso, muy apreciado, con una voz excepcional. Luis Barreto tuvo una vida muy interesante porque, a pesar de que fue un esclavizado muy consentido, entre comillas, es decir, se le daba de comer lo que él quisiera, se le dotaban de las mejores telas para sus vestidos, se le tenía muy bien cuidado, él siempre aspiró a tener su libertad. Entonces, lo que nos reveló Alfredo Nava es que un esclavizado podía gozar de ciertos privilegios en la época, pero a pesar de eso, y ser muy reconocido, pero a pesar de eso, seguir luchando por su libertad. Luis Barreto incluso alguna vez se fugó, se escapó de la catedral, lo encontraron en Veracruz y lo regresaron. Y bueno, él siempre se obsesionó con tener su libertad. Finalmente la consiguió, le pusieron un precio exorbitante, dijeron que él valía 1,500 pesos de oro común, que era una cantidad muy importante. Hay que recordar que un esclavizado podía valer entre 100 pesos, si era una persona que estaba, por ejemplo, en una hacienda azucarera, hasta 400 pesos, si era, por ejemplo, una trabajadora del hogar. Yo me he encontrado nodrizas o mujeres vendidas por 400 pesos, pero más de esa cantidad no solían valer. O sea, la cantidad que le asignaron a Luis Barreto era exorbitante. Sin embargo, él, con ayuda de un fraile, de un sacerdote, colega de él, logró pagar esta libertad. Pero no solo eso, o según lo que dice Alfredo Nava, también logró tomar los hábitos como sacerdote. Algo que también se suponía estaba vetado para las personas de origen africano, él parece que lo logra. Entonces también es un personaje muy interesante porque nos muestra varias miradas de lo que era ser afrodescendiente en México, la influencia de estos cantantes que tampoco han sido reveladas, ¿no? Una voz extraordinaria en la época virreinal, muy querida por el arzobispo, no recuerdo bien, me parece que era el mismo Aguiar y Seijas, pero bueno, un personaje muy interesante que nos muestra la lucha primero por la libertad de algunas personas y que existieron cantantes, cantores como Barreto tan importantes en México. Pues definitivamente cuando además de esta introducción que nos dio, cuando me puse a investigar un poquito de Barreto, me dio mucho gusto encontrar todo esto que usted nos dice y detalles tan importantes, el hecho de que este personaje haya aún perseguido su libertad a pesar de que no lo trataban, pues como a muchos sí los trataban tan mal, digámoslo así, tenían ciertas consideraciones con él. Es muy interesante. Hay algo que me gustaría que checáramos nada más de esto, maestro, porque me pareció haber leído en alguna ocasión que estas sociedades, la parte donde, digamos, se focaliza la población identificada como afromexicana en su mayoría, pues ya sabemos que la gente dice que es en las Cuatro Chicas y todas esas cuestiones, ¿no? Pero recuerdo haber leído, y corríjame usted si estoy equivocado, que muchas de estas poblaciones son consecuencia de todas estas personas que después se les llamaron los cimarrones, que se escapaban y que se asentaban fuera de las ciudades, y que pues da la casualidad que en la Costa de Guerrero y todo eso pues fueron esos asentamientos. Me parece que Barreto, usted comentaba que se escapó y luego que lo encontraron y que lo regresaron.
viene siendo, sí existía este concepto, o sea, el cimarronaje desencadenó esta focalización que actualmente se ve de población afromexicana, maestra. No necesariamente, Armando. Sí hubo regiones como la Costa Chica donde hubo cimarronaje, porque era fácil fácil, entre comillas, pero el cimarronaje de la Costa Chica estuvo constituido, por ejemplo, por gente que escapaba de los obrajes de Atlisco, de las haciendas azucareras de Morelos, o sea, donde hubo plantaciones, sistema esclavista de plantaciones más severo, hubo más cimarronaje colectivo. En las ciudades también hubo cimarronaje individual, pero difícil de localizar. Era complicado encontrar a los que huían, a Barreto porque lo tenían muy bien fichado y no querían que se les fuera, pero era complicado porque distinguir entre afrodescendientes libres en un territorio tan vasto como la Nueva España era muy complicado. Entonces, en Estados Unidos no, era mucho más fácil, porque los lugares donde estaban los esclavizados estaban muy localizados y eran muy segregativos, y ahí casi había pocas poblaciones afros libres en tempranas fechas, ¿no? Entonces, siempre se sospechaba si veían algún afrodescendiente libre, entre comillas. En México no. En México era muy fácil ver afrodescendientes y morenos en muchas regiones. Entonces, si bien sí hay lugares localizados, muchos de ellos ya eran personas libres. Bueno, pues mire, yo ya preguntándole mis dudas personales sobre mis lecturas, pero es importante saber este tipo de cosas. Yo digo que es muy importante saber este tipo de cosas. Quiero agradecerle de entrada, maestra, quiero agradecerle por todo este tiempo que nos dedicó. Es un tiempo invaluable, un conocimiento invaluable, esta semilla que nos deja para nosotros buscar investigar más, y que si, por ejemplo, quieren saber más no sé, de Luis Barreto, que vayan y busquen los textos de Alfredo Nava. Si quieren saber más sobre todo hay personas que ya están documentando esto y nos queda a nosotros, ya que en ciertas ocasiones pues los libros de historia no nos lo enseñan como deberían, nos queda a nosotros buscarlo. Le agradezco mucho, maestra, por este tiempo que nos dedica, y quisiera preguntarle si quisiera agregar algo más antes de que cerráramos esta conversación. Claro, no, pues agradecerte mucho a ti, Armando, el espacio. Para mí siempre les digo que yo acepto estas entrevistas y la divulgación porque es como dar vacunas. Es decir, si no lo podemos hacer de manera más drástica a través de los libros de texto y de los museos, aunque estamos luchando para hacerlo, por lo pronto damos estas vacunas de ayuda, de esparción del conocimiento sobre este tema. Y solo recalcar que los afrodescendientes, los afromexicanos no son asunto del pasado. Son personas que siguen presentes en México, muchas de ellas ni siquiera se reconocen como tales, son más morenas, pero no saben por qué son más morenas o por qué tienen el pelo, las facciones o a ciertas costumbres de su familia. Entonces, bueno, decir que los afrodescendientes y los afromexicanos siguen estando aquí. Algunos además han llegado por migraciones posteriores, y bueno, tener personas de origen africano en nuestro país, en nuestra cultura, y que hay que valorarlo porque lejos de ser un problema es una ventaja, es algo que tenemos que presumir, y tener todavía herencia de origen africano pues es motivo de mucho orgullo, y tenemos que hacerlo saber así para que los mexicanos valoremos este pasado y por lo tanto construyamos sociedades presentes de respeto, de tolerancia y de equidad. Pues ya lo escucharon, nadie lo pudo haber dicho mejor. Hay que crear este tipo de sociedad, una sociedad empática, tolerante, una sociedad que busca romper los estigmas sociales, y gracias, maestra, por esta vacuna que nos acaba de poner, para cada día aprender más y cada día sernos más conscientes de la realidad que debemos entender de nuestro pasado, para saber cómo vivir el presente, para saber cómo identificarnos, cómo tratar al prójimo y cómo darle lugar social y darle el lugar a la gente que merece. Entonces, muchísimas gracias,
Maestra, de verdad es un gusto tenerla aquí por segunda vez y vuelvo a reiterar el comercial que hice hace rato. Si quieren más información, busquen los libros. Busquen los libros y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros en Música por un Cambio. Hasta luego.